Bueno, hola a todos. No sé si ya hay personas escuchándonos. Nos pueden ir contando por el chat desde dónde nos escuchan. Acá con Maru estamos desde Buenos Aires. Yo estoy en la sede presencial del FITS, aprovechando para chusmear otras presentaciones, otras charlas. Maru desde el móvil, podríamos decir. Así que bienvenidos a esta charla que se llama Análisis de datos y aprendizajes para que tus campañas de fundraising digital sean más exitosas. Bien, es una charla bastante, es un título bastante ambicioso y acá voy a hacer un pequeño disclaimer. Tenemos 40 minutos, así que con Maru vamos a hacer lo mejor posible por hacer un pantallazo por varias cosas. Pero bueno, tengan en cuenta que también es como una introducción. Igual van a poder ver la grabación, van a poder ver la presentación, así que pasamos a contarles un poquito más de nosotras. Yo soy Malena, soy analista de datos en Donar Online. Hace 4 años que estoy ya en la organización y un poquito menos trabajando en el área de datos. Por si no nos conocen, Donar Online es una iniciativa de Civic House y nos dedicamos a trabajar en la sostenibilidad financiera de organizaciones sociales. Tenemos una plataforma online para gestión y adquisición de donaciones. Y acá me acompaña Maru Arán, una genia. Voy a dejar que se presente ella misma. Gracias, Vale. Bueno, como dijo Vale, yo soy Maru, ¿qué tal? Bienvenidos a todos y gracias por participar. Yo soy cofundadora de Data Impacta, nosotros somos una consultora que trabajamos en análisis de datos, todo lo que es datos, arquitectura de datos, montaje de base de datos, recolección, limpieza, transformación de datos, analítica, modelos predictivos, modelos de otros tipos con AI. Todo lo que sea datos nos encanta, esa es la parte data, y la parte impacta es porque lo hacemos con proyectos que tengan un impacto positivo en la sociedad, el medio ambiente y la economía, y por lo tanto trabajamos como parte de los proyectos con organizaciones de la sociedad civil. Hace un tiempo que trabajamos con Donar Online, con el equipo de datos, con Male, con Cavi, con Marito, etcétera, dentro del equipo, con Juan también, que hoy no está, pero también formó parte de esta presentación, porque bueno, está enfermo, así que seguramente está ahí entre los invitados, le mandamos un saludo. Y bueno, acompañándolos y desarrollando en conjunto distintas soluciones alternativas, analíticas, que permitan a Donar Online dar un mejor servicio e ir creciendo cada vez más en apoyo a las organizaciones a través de la plataforma de donación, como contaba Male. Bueno, así que vamos a ir arrancando. Tenemos una breve agenda. ¿Qué vamos a ver ahora? Algunas métricas clave para las campañas digitales, algunos métodos o formas de analizar nuestros datos y algunos modelos predictivos. Quédense sobre todo para esa sección que realmente la va a romper, así que no se vayan antes, les recomiendo mucho que quédense para escuchar a Maru. Así que para ir arrancando con las métricas clave, acá voy a hacer un pequeño disclaimer otra vez. Yo acá les voy a compartir algunas métricas que para nosotros en Donar Online, digamos, métricas que nosotros consideramos claves, pero es súper importante que las métricas siempre estén en función de cuáles son los objetivos que yo voy a perseguir, ¿no? Cuando voy a ver un indicador, una métrica, me tengo que preguntar también, ¿para qué? Yo ahora les voy a contar los para qué de las que elegimos para compartir acá, pero bueno, no vale de nada tener un tablero con 100 indicadores si no vamos a saber para qué usarlos o no va a haber una persona, por ejemplo, haciendo seguimiento y pudiendo realmente aprovechar ese indicador en todo su potencial. Así que bueno, ¿me pasás la próxima, Maru? El primero que les voy a compartir, quizás medio básico, pero como el público se renueva también, es el monto promedio de donación, ¿no? Que es el monto promedio que donan los individuos. ¿Y para qué me sirve? O sea, está bueno saber cuál es el monto, por ejemplo, de las donaciones nuevas para asegurarme que estoy adquiriendo donaciones, o sea, que las altas están como actualizadas y no voy a perder mi poder adquisitivo, no voy a perder esa sostenibilidad financiera a la que yo quiero llegar. Y de mis donaciones existentes también, porque entonces yo me quiero asegurar que esas cada tanto se vayan actualizando, sobre todo en contextos como el que estamos pasando en Argentina, que es un contexto económico muy incierto, con una inflación muy alta. Y bueno, acá, por ejemplo, algunas ideas de con qué pueden compararlo, como ya dije, entre donaciones nuevas, entre donaciones existentes. También, por ejemplo, comparar entre mensuales y de única vez. Las de única vez en general son bastante más altas.
También puede ser con el monto de distintas campañas que estén corriendo al mismo tiempo, con el monto que tengan organizaciones amigas o que trabajen causas similares. Y también algo que recomendamos un montón y sobre todo de vuelta en contextos muy inciertos es poder comparar con elementos de la canasta básica o servicios o productos que sean como una referencia común. Por ejemplo, una clásica, no sé, ¿cuánto me sale un cartón de leche? O un cartón de huevos, o cuánto me sale un café en un bar. Entonces, tener una referencia así también nos ayuda a valorizar ese aporte. La siguiente que les voy a compartir es la tasa de conversión en formularios digitales. La tasa de conversión es la relación entre los visitantes que hacen una donación y las visitas totales. Y esto puede ser para un formulario digital o para las organizaciones que hagan pauta también, por ejemplo, la relación entre los clics y las vistas totales. Esto me ayuda a entender qué hace que una campaña performe mejor. Por ejemplo, si un formulario tiene un video y ese me está funcionando mejor, quizás está bueno empezar a incorporar más videos. Si estoy corriendo distintos formularios o distintas campañas en distintos canales de adquisición, por ejemplo, una por WhatsApp, otra por Instagram, y veo que una funciona mejor, bueno, quizás me conviene apostar más a ese canal que está funcionando mejor. Y todo, obvio, va a depender del público que cada organización y que cada causa tenga, ¿no? No es que hay una fórmula mágica que podemos aplicar y aparte eso van a ver que va a ir cambiando. La siguiente es... perdón. Acá como referencia, siempre me gusta decir que no hay como una tasa normal o un indicador normal, pero para que tengan una idea, por ejemplo, en este año nuestros formularios en Donar Online, los formularios de recaudación de fondos y los de eventos o de venta de tickets tienen una conversión promedio de 9.20% y los de los formularios personalizados un 16.16%. Esto tiene que ver con, acuérdense que igual un promedio es muy sensible a los extremos, entonces si tenemos alguna campaña que tenga una conversión muy alta o muy baja, es donde va a mover un poco el promedio, pero bueno, está bueno tener en cuenta que los formularios personalizados tienen un montón de otros esfuerzos detrás, no es solamente el diseño, que puede ser más o menos bonito, más o menos funcional, sino que obvio hay un montón de esfuerzos atrás de comunicación, de difusión, de sensibilización del público, por ejemplo. Ahora sí, la siguiente es la tasa de atrición, que es el porcentaje de donantes perdidos en un determinado periodo. Y acá igual, obvio, depende. No quiero aportar más, o por ejemplo, si toman las bajas indirectas como una donación que ya no se está pudiendo cobrar. Lo bueno de esto es poder tener un registro de los distintos periodos y entonces si hay en algún momento cambia mucho esta tasa, poder entender el comportamiento de los donantes, como bueno, hubo algo que hizo que, por ejemplo, esa tasa se dispare, que de repente me dejen de apoyar más donantes, o si está yendo muy bien, también entender, bueno, cuál de las estrategias que yo estoy aplicando en este momento me está funcionando bien para que esos donantes también quieran quedarse. Y ahora sí, la última tiene que ver con, esta es un poquito más compleja quizá, se llama Lifetime Value, en algunos lugares la van a encontrar como Donor Lifetime Value o valor de vida, y es básicamente la cantidad total de dinero que yo espero recibir durante ese tiempo de vida de un donante promedio. Y hay muchísimas formas de calcularlo, un montón. Acá les proponemos una fórmula bastante simplificada que está buena, que es multiplicar el promedio de años que se observa que los donantes donan, ¿no? Basado en mis propios datos para mi propia organización. Eso lo multiplicamos por el promedio del monto de donación en un año y lo volvemos a multiplicar por la frecuencia de aporte. Y acá hablamos de frecuencia de aporte, ¿por qué? Porque una cosa es la intención de donar y otra cosa es el cobro efectivo que sucede. Supongamos que tenemos un donante que nos está donando con tarjeta de débito, pero por temas personales nunca tiene fondos. Y bueno, quizás esa persona en vez de hacer 12 aportes por año, hace menos, y eso también yo lo tengo que tener en cuenta para saber realmente cuál es ese valor de tiempo de vida. ¿Para qué me sirve esto? Sobre todo, y muy importante, para poder planificar el presupuesto que yo le voy a dedicar a la adquisición de donantes nuevos, que en general se recomienda que sea 1/3 o 1/4 del
de ese lifetime value por cada donante. Entonces, muy a grosso modo, supongamos, si un donante en toda su vida me va a aportar 1.000 pesos, bueno, yo sé que más o menos puedo gastar 250, 300 y algo de pesos para adquirir ese donante, ¿no? Y que me siga siendo rentable. Entonces, ahora sí, pasemos a la parte de algunos métodos o abordajes para analizar datos. El primero que les voy a compartir es la segmentación de audiencias. Esto es identificar y enfocarse en grupos de donantes potenciales que tengan características y comportamientos similares. Y me va a servir un montón para saber cómo me tengo que posicionar frente a un potencial donante nuevo. Lo primero es analizar mi base de donantes actuales y tratar de entender qué características tienen, ¿no? Por ejemplo, bueno, tienen todos una edad particular, hay zonas o regiones, hay algún género particular o alguna identidad de género que sobresalga. Puede ser que encuentre un solo segmento, como, bueno, todos mis donantes son, por ejemplo, mujeres cis que viven en grandes ciudades y que tienen entre 20 y 40 años, o puede ser que haya distintos segmentos. Y conocer esta información me va a servir para poder mejorar mi comunicación, por ejemplo, para los gustos de ese público. También para realizar campañas en redes sociales, y esto es importante si queremos invertir, por ejemplo, en pauta o en publicidad, porque las redes sociales nos permiten ajustar un poco y dirigir nuestras comunicaciones hacia ciertos públicos con la información que ya las redes sociales tienen de los usuarios, que es un montón. Y acuérdense de esto porque en un ratito Maru nos va a contar algo sobre segmentación. La siguiente tiene que ver con atribución de campañas. Entonces estábamos hablando de, bueno, de repente para las campañas digitales podemos estar usando varios canales de adquisición, quizá WhatsApp, Instagram, Facebook, quizás YouTube, TikTok, por ejemplo, que acá no la puse en la PPT, pero sé que es muy importante, sobre todo para los públicos más jóvenes. Y entonces, si yo quiero entender cuál es ese canal que me está generando más ingresos o más donaciones, tengo que hacer un análisis de atribución de campañas. Algunos, esto lo puedo hacer, por ejemplo, usando quizás parámetros UTM con los links que yo comparto, y estos son como unos pedacitos de texto que yo le agrego al final a un link antes de compartirlo, y después ese parámetro lo atrapa, digamos, las herramientas como, por ejemplo, Google Analytics, y nos permite hacer un análisis. También las redes sociales ya tienen algunas herramientas incorporadas para que podamos entender cuál de ellas está funcionando mejor, ¿no? O quizás, como les decía antes, hay una publicación en especial que está funcionando mejor que otra. Así que, bueno, de vuelta, importante para entender cuál es el canal que más está resonando con mi público y que más está ayudando a mi organización, ¿no? La siguiente, ahora sí, por fin. Bien, análisis de comportamiento que también va en línea con lo anterior. Acá lo que yo voy a querer hacer es entender cómo mis donantes están interactuando, o mis potenciales donantes, con mi organización en distintos frentes. Y en distintos frentes porque, bueno, puede ser que mi organización tenga un sitio web que yo quiero analizar, puede ser que tenga redes sociales, quizás, y también las redes sociales, obvio, van a depender de cada organización. Como decía, algunas ya usan TikTok, algunas usan solo Instagram o solo LinkedIn. Entonces, quiero analizar cómo se comportan las personas respecto a esos distintos canales que yo tengo de comunicación. Tenemos, como decía, por ejemplo, Google Analytics para lo que es un sitio web, y después las redes sociales también tienen un montón de herramientas que me permiten analizar esas interacciones. Un buen ejemplo es el análisis de cohortes, y este lo pueden hacer incluso sin tener Analytics, sin tener redes sociales, que tiene que ver con analizar el comportamiento de un segmento de donantes que comparten alguna característica común en un periodo de tiempo. Por ejemplo, acá les vamos a mostrar un ejemplo de segmentación por fecha de alta de la donación. Entonces acá lo que van a ver es, cada cohorte la identificamos con el año y el mes en que se dieron de alta esas donaciones. Entonces, por ejemplo, podría ver que en marzo de este año se dieron de alta 114 donaciones, y después lo que voy a hacer es como un seguimiento mes a mes, y yo acá estoy tomando mes a mes porque es el periodo que yo quiero considerar, ustedes pueden considerar el que quieran. Lo que estoy viendo es cuál es la fecha
del último cobro efectivo. Entonces, por ejemplo, siguiendo, como les decía, con marzo de 2024, vemos que hay como un 89%. Eso quiere decir que hay donaciones que ya en ese mes cero, el mes inicial de la alta, no se pudieron cobrar bien. Y lo puedo comparar con periodos anteriores, por ejemplo, o con cohortes anteriores. La cohorte de octubre del año pasado, veo que tuvo un 100%. Entonces, bueno, ahí también se pueden disparar otras preguntas. Por ejemplo, ¿cambió algo? ¿Es algo que cambiamos nosotros en nuestra organización? ¿Es algo que cambió afuera? Y acuérdense de esto porque también vamos a facilitarles una herramienta para que puedan hacer su propio análisis si tienen ganas. Y ahora sí, la última, y ya le paso la palabra a Maru, que tiene que ver con las pruebas A/B, o puede que también lo hayan escuchado como A/B testing. Esto es básicamente un tipo de experimentación que implica, como dice ahí, presentar 2 o más versiones de una misma variable a distintos segmentos de personas. Podemos hablar de donantes, pero pueden ser, por ejemplo, visitantes de nuestra página web, potenciales donantes, para entender qué versión tiene mejor rendimiento. Un ejemplo clásico es, por ejemplo, yo voy a armar un mismo mail, que el contenido del mail sea idéntico, y se lo voy a mandar a 2 grupos distintos, y le voy a cambiar solamente el asunto. Acá para ver, por ejemplo, cuál es la que tiene mejor tasa de apertura. Entonces, supongamos que yo mando la versión A con un asunto y tiene una tasa de apertura de 30%, y mando una versión B con otro asunto y veo que tiene una tasa de apertura de un 50%. Entonces, más o menos, en los siguientes envíos que haga, quizás entonces voy a tratar de priorizar los asuntos del tipo B. De vuelta, igual, esto hay que probar un montón, hay que testear, y también tenemos que tener en cuenta que las personas como que nos gusta mucho la novedad. Entonces, quizás hoy me parece súper novedoso el asunto de tipo B, y me encanta y me hace abrir el mail a los 2 segundos que lo recibí, pero en una de esas, si me siguen mandando el mismo tipo de asunto, ya va a perder esa novedad y voy a tener que innovar y voy a tener que cambiar. Hay herramientas que ofrecen funcionalidades de pruebas A/B, por ejemplo, Analytics, MailChimp, Google Ads o Facebook Ads, y si no, se puede hacer de una forma también como más casera o más manual, por ejemplo, con el tema de los mails. Lo más importante es que los segmentos que yo elijo tienen que tener características parecidas, o sea, tienen que ser casi iguales, digamos. No vale la pena que yo haga esto si, no sé, la versión A se la voy a mandar a solo 2 personas y la versión B se la voy a mandar a 100. O sea, los resultados como que no van a ser muy fieles. Así que bueno, esto está buenísimo para que se animen. Y ahora sí, le paso la palabra a Maru para que nos cuente un poco más de, ok, esto es lo que podemos hacer hasta ahora con las herramientas que tenemos, pero hay otras maneras de hacer que esto sea más divertido, diría, como de los predictivos, así que los dejo con Maru. Gracias, Male. Bien, después de esa intro que me dio Male, ¿qué más puedo agregar? Nada, solo contar que voy a hablar de AI en fundraising. Acá lo primero que vamos a hacer es contar algunas aplicaciones y después, como ya anticipó ella, vamos a hablar de un modelo que estamos desarrollando junto a Donar Online para segmentación de donantes utilizando AI. Y es una funcionalidad que va a tener Donar Online en el futuro. Así que empiezo por acá, por una intro de AI en Fundraising. Hubo charlas ya varias y ahí durante todo el feed sobre AI y Big Data, así que voy a pasarlo muy por arriba y voy a dar por hecho que cuando hablamos de AI hablamos de inteligencia artificial y que todos más o menos algo sabemos del término, o por lo menos lo hemos escuchado. Así que, ¿cómo se aplica en fundraising? Algunos ejemplos. Segmentación de donantes, esto es, agrupo donantes de una manera inteligente que me permite realizar una acción específica sobre ellos. Digo acción de marketing, acción de comunicación, un poco lo que contaba Male, de ese tipo de iniciativas, y hacerlo de una manera que sea más eficiente para lograr mejores resultados. ¿Cómo me apoyo en AI? Y no hablo más de esto porque lo voy a contar después el específico que hicimos, que es este de segmentación. Otras aplicaciones que puede haber es con chatbots. Ya habrán visto a ChatGPT y amigos, esto es algo que viene igual antes de ChatGPT. Los chatbots se pueden utilizar para automatizar o sistematizar la interacción con donantes. Ojo, igual, está bueno porque permite, si el proceso, si uno recibe muchas consultas o el proceso es muy repetitivo, se puede automatizar con un chatbot, pero no hay que abusar del recurso, digamos, porque a todos nos ha pasado, seamos donantes o no seamos donantes,
de que a veces la interacción puede resultar muy fría o muy poco humana. Entonces hay como un límite ahí hasta donde usamos los chatbots. Algunas ideas donde se puede usar no tienen necesariamente relación con fundraising, pero sí, porque es con la relación con el donante, quizás en vez de tener reportes o tener los reportes de transparencia o de qué hicimos con los fondos o con de los proyectos para dar trazabilidad de lo que hacemos y informarle al donante, bueno, quizás sobre eso podemos poner un chatbot para que el donante interactúe con ese reporte y le pueda hacer preguntas y sea otra experiencia de enterarme de dónde está o qué hace la organización a la que estoy donando. Pero así, como acotado, qué es lo que le damos para hacer al bot. Esa es otra de las cosas que se puede hacer con AI en fundraising. El tercero es la predicción de atrición, Male. Con toda esta métrica, un poco la idea para enganchar con lo que contaba Male es, con métricas medimos dónde estamos y nos permite entender, acá estamos flojos, acá estamos bien, y entonces ayuda la toma de decisiones. AI nos ayuda a cómo la mejoramos. Entonces, vuelvo a la métrica de Male, que era la atrición, cuántos donantes se me van de baja. Supongamos que lo monitoreamos en el tiempo y de golpe empezamos a ver que aumenta la atrición, es decir, que hay más cantidad de donantes mensuales que estamos perdiendo. Queremos hacer algo al respecto. Bueno, ahí es cuando podemos utilizar la AI. ¿Para qué? Para hacer una campaña. Digo, bueno, quiero hacer una campaña en la que retenga donantes antes de que se me vayan. ¿Qué hago? ¿Le mando el mismo mensaje a todos? ¿Los contacto por el mismo canal? ¿Los contacto? Quizás no los tengo que contactar. Para todo eso me puede servir un modelo de predicción, que a nivel de donante me diga cuál es la probabilidad de que el donante se dé baja en los próximos 6 meses, por ejemplo. Y en base a esa probabilidad, decidir una acción al respecto para retenerlo o no. El cuarto punto es análisis de sentimientos. No me voy a detener mucho sobre esto porque Male contó ya algo de cómo entender el comportamiento del donante. AI tiene mucho análisis de texto, creció muchísimo, muchísimo en el último tiempo en esta parte, en análisis de texto de vuelta. Entonces podemos tomar datos de interacciones del donante en redes sociales, de interacciones directas, tipo mail con el donante o algún otro canal más directo que tengan de comunicación. Y a partir de ahí entender cómo nos posicionamos, no solamente en términos de métricas, sino análisis más cualitativos, porque acá tenemos palabras y las palabras las podemos asociar a sentimientos. Hay muchas herramientas, como Male mencionó, que tienen ya incorporadas algunas de estas, como Google Analytics y otras que tienen algunas de estas herramientas ya incorporadas. Pero si queremos ver múltiples canales, por ejemplo, por ahí tenemos que ir a una solución más ad hoc o personalizada y ahí vamos a las herramientas de AI directamente. El último punto es la personalización de la experiencia. Con esto nos referimos al journey del donante, es decir, uno va siguiendo el donante en el tiempo. Primero hice algo para adquirirlo, luego adquirí, después empezó a donar. ¿Cuántas de esas donaciones fueron efectivas? Es decir, efectivamente se cobraron. ¿Cuántas no? ¿Cuántas comunicaciones hice? ¿Con qué frecuencia? Bueno, ese viajecito, journey del donante, puede no ser el mismo para todos. Quiero decir, un donante puede querer recibir mucha comunicación, estar pendiente, otros no tantas, ser contactado de vez en cuando. Bueno, entender cuál es la mejor estrategia de ese journey de comunicaciones o de pedido de actualización de cuotas de donación, etcétera, se puede personalizar para cada donante de acuerdo a sus características, utilizando herramientas de inteligencia artificial. Y ahora sí, que ya conté más o menos un pantallazo de distintas ideas, vamos a pasar a contar un modelo en el que como conté, estamos trabajando con Donar Online, que es una funcionalidad que las organizaciones estaban pidiendo, que tenía que ver con, bueno, cómo hago la actualización de los montos de donación. Eso es un upgrade, vamos a decir acá upgrade todo el tiempo en la presentación. Un upgrade es actualización de los montos de donación. ¿Cómo la hago? ¿Cómo la pido? ¿A quiénes le pido y cuánto le pido? Bien, entonces, por supuesto, de cómo le pido tiene una parte que es de la comunicación. Cómo, si lo voy a llamar, si le voy a mandar un mail, por qué canal, qué texto voy a poner. Eso forma parte de cuestiones de comunicación. Yo no me voy a meter en esa área. Sí me voy a meter en a quién le pido mayor monto de donación y cuánto le pido. Y para eso es donde vamos a utilizar herramientas de inteligencia artificial, como mencionaba. Entonces, una organización tiene una base de donantes, que es lo que vemos acá. ¿Qué es lo que queremos? Poder agruparlos en 4 grupos distintos. Grupos que no tienen upgrade, es decir, que grupos de donantes que no actualizan su cuota mensual. Upgrade bajo, que significa que la
actualización porcentual de su cuota respecto a lo que están donando es bajo, o sea, es poco, y qué es bajo, qué es mucho y qué es poco, depende de cada país y depende de cada organización cuál es la cuota promedio que tenga, ¿no? Male habló un poco antes de la cuota promedio mensual. Son dos cosas, un poco eso, la cuota promedio mensual de la organización, y otro, en qué geografía está. El medio es un promedio respecto de la cuota mensual ni bajo ni alto, y el alto es el que, bueno, realmente te aumenta mucho cuando le pedís que actualice la cuota. Los números que yo voy a mostrar están hechos porque en Argentina, ¿okay? Nosotros tomamos donaciones de organizaciones que están en Argentina. Esta es la aclaración porque van a haber porcentajes muy altos, porque en Argentina la inflación está en 3 dígitos, o sea, es muy alta la inflación anual y por eso van a haber números tan altos. No obstante, empezamos por Argentina, pero la idea es aplicarlo a las otras geografías, porque más allá del contexto inflacionario que hace que uno pueda pedir una actualización de monto, lo cierto es que esta actualización de monto se puede pedir en cualquier contexto, no sé si en cualquier contexto, pero cualquier contexto que no sea inflacionario, ¿sí? Porque quizás en vez de ir a buscar un donante nuevo, le podés pedir un aumento de la cuota mensual al donante que ya tenés, aun cuando haya, supongamos, inflación cero o inflación muy baja, también se puede. Pero es un modelo distinto con otros datos del que estamos viendo acá en Argentina. Y voy a seguir. Entonces, ¿cómo hacemos? Bien, tenemos un grupo de donantes que nos donan la organización. Y de cada donante, que es cada uno de los muñequitos grises, tengo distintos datos que vine recabando en el tiempo. ¿Sí? Puede ser una base de datos, un Excel, como sea que los recaben. Donar Online tiene una base de datos maravillosa en cuanto a esto. Entonces, ¿qué sabemos? El monto de donación que está actualmente donando. De vuelta, esto es pesos argentinos, pero puede hacerse el ejemplo como cualquier país. El canal de adquisición, ¿por dónde fue que llegaron a donar? Fue a través de apretar Facebook, y para eso es importante tener un traqueo de cómo llega el donante. Fue a través de Facebook, fue a través de la página web, fue llenado de formulario, ¿cómo llegó el donante? El otro punto es rechazos por fondos insuficientes. Se da de alta para la donación, y en los últimos 12 meses, de la cantidad de veces que le fui a pedir, que sería una vez por mes, supongamos, en el estándar, de que le voy a pedir la donación mensual, ¿qué cantidad de veces me volvió rechazada con un error de rechazo por fondos insuficientes? Es decir, la tarjeta de crédito o de débito rechaza el cobro por ese motivo. Y como hay muchos puntitos suspensivos abajo, significa hay muchas más variables, puse 3 como ejemplo para darnos una idea. Y aparte de estos datos de cada uno de los donantes, sabemos si ese donante en los últimos 12 meses no hizo upgrade, es decir, que no actualizó su cuota de donación, hizo una actualización pero del 10% en los últimos 12 meses, de 140 o de 300. ¿Está bien? Estos son algunos donantes, por supuesto son muchos más. ¿Qué hacemos como siguiente paso? Agrupamos. No hicieron upgrade por un lado, upgrade menor a 50 por otro, upgrade entre 50% y 150% por otro, y por último un upgrade mayor a 150%, ¿sí? Entonces armamos estos grupitos y lo que vamos a hacer es caracterizar un donante promedio en cada uno de los grupos, ¿sí? Entonces, un donante promedio de upgrade, de los que no hicieron upgrade, por ejemplo, su cuota promedio está en 7.000 pesos. Recibe en promedio 6 rechazos por error de insuficiencia de fondos en los últimos 12 meses, etc. Bien, entonces tenemos distintos grupos. ¿Qué es lo que va a pasar con este donante? Ahora tengo un donante en mi base de datos, lo veo, no hice nada, nunca le pedí que me actualizara el fondo. ¿Qué hago? Primero ¿le pido o no le pido? Porque cuando le pedís que actualice el fondo, quizás el monto de donación, quizás corres el riesgo de que se dé baja. Entonces, primero ¿le pido o no le pido? Y si le pido, ¿cuánto le pido? ¿Le pido 10%, le pido 60%, le pido 200%, le pido 3.000? Bueno, voy a mirar cuánto se asemeja ese donante al histórico que yo tengo de donante, ¿sí? Entonces, miro sus variables, es decir, sus características. Bueno, ¿cuál es su monto de donación? 6.600. ¿Cuál fue el canal de adquisición? ¿Qué cantidad de rechazos por fondos insuficientes tuvo? Mirando todas estas variables, yo lo puedo asignar a alguno de los grupos que había armado antes, ¿sí? En este caso, este es un ejemplo nada más, la recomendación es solicitarle un upgrade entre 50 y 150% de la cuota, o sea, de esos 6.600. ¿Está bien? Hasta acá conté cómo se agrupan. Y dije que esto tenía que ver con inteligencia artificial. No me voy a meter súper técnico en explicar dónde y qué es eso lo que pasa exactamente, pero déjenme meterme un poquitito, sí, porque estamos hablando de inteligencia artificial. Entonces, ¿a dónde viene la inteligencia artificial de todo esto? ¿Qué es lo que hace? ¿Dónde juega? Bueno,
El algoritmo que estamos usando se llama Self-Organizing Map, o SOM, y lo que nos permite es tomar todas estas variables que yo tenía listada de cada uno de los donantes y representarlas en dos. ¿Para qué? Para poder hacer un mapa, como una grilla como la que vemos acá. Como si fuera una cuadrícula llena de cuadraditos y en cada punto está un donante. ¿Está bien? Entonces, todos los donantes que estén cerca, todos los puntos que estén cerca, se parecen entre sí. Entonces nos permiten agruparlos por los grupos que contaba antes en distintos colores, ¿sí? Por su cercanía. Esa es la manera en la que funciona, estoy haciendo una simplificación, ¿está bien? Pero eso es lo que hace la inteligencia artificial. ¿Podríamos hacerlo de una manera sin inteligencia artificial? Sí, claro, podríamos agarrar el monto de donación promedio y eso relacionarlo con si tu upgrade o tu upgrade. La gracia de utilizar inteligencia artificial es que nos permite tomar mucha más información de donante. Muchas de las variables que tenemos, todas numéricas, las podemos utilizar para poder hacer un agrupamiento más inteligente. Y eso es lo que nos va a permitir generar mejores resultados. Y por último, contarles un ejemplo de esto que, como contaba, ya estábamos desarrollando con Donar Online y cómo dio para una organización que tiene 5.000 donantes. Elegimos una de ejemplo para mostrarles a ustedes hoy. En este caso, 5.000 donantes, ¿cómo se distribuyen? Bueno, 250, es decir, el 5%, no deberíamos solicitarle upgrade, o el consejo es no solicitarle upgrade. El segundo grupo son 650 personas a las que la idea es solicitar un upgrade menor al 50%, 2.000 con un upgrade entre 50 y 150, y 2.100 con un upgrade mayor a 150. Esa es la idea. Por supuesto, sobre esto se puede hacer un A/B testing para ir probando e ir ajustando el modelo. No es que esto es 100% la verdad, sino que se va ajustando. Este es un punto de inicio para empezar a pedir upgrades y después se va ajustando y retroalimentando el modelo para que vaya mejorando sus resultados. Y creo que ya estamos en tiempo y pasamos a dudas, preguntas y te devuelvo la palabra a vos, Male. Estás mute. Gracias, Maru. Bueno, hago énfasis igual en lo buenísimo que está el laburo de Maru. Perdón, o sea, se me nota mucho que soy fan, pero realmente el tema de los upgrades es un tema que causa como mucha incertidumbre, porque es verdad, todos vivimos, sobre todo en Argentina, de vuelta, perdón para los que nos estén viendo desde otros lugares, pero todos estamos viviendo este contexto donde hay muchísima inflación, todos vivimos en esta realidad y sabemos que las donaciones se van depreciando, pero a la vez no sabemos muy bien cómo acercarnos a esos donantes, o como decía Maru, bueno, ¿a quién le pido? ¿Le pido cuánto? Y entonces está bueno tener esta guía, esta certeza, respaldada en datos, o sea, los datos no nos mienten, así que, bueno, esténse atentos porque esto pronto va a estar disponible. Y acá solo comentarles, dejamos en el recursero que tiene esta sesión una plantilla que también se van a poder descargar si escanean este QR hermoso que les ponemos acá, una plantilla para que hagan su propio análisis de cohortes usando su base de donantes. Obviamente es un análisis bastante manual, es una planilla de cálculo, pero como para que puedan acercarse a esta herramienta, a ver si les gusta, si no les gusta, y empezar a hacer como sus primeros experimentos. Así que bueno, vamos a tomarnos unos minutitos para responder preguntas. Acá Teresita nos pregunta, ¿dónde encuentro este SOM? No hay problema, y dice, perdón por mi ignorancia en inteligencia artificial, la verdad es que no hay nada que perdonar, es algo difícil, así que estas preguntas se las dejo a Maru, que es la que sabe más. Dale. Gracias, Teresita, por la pregunta. Y sí, como dice Vale, nada de pedir perdón, es todo un mundo nuevo que vamos descubriendo. Bien, SOM es un algoritmo, no es una funcionalidad que vamos a encontrar en Google Analytics, como mencionó Male antes, algunas funciones. Esto es algo que estamos desarrollando internamente dentro de Donar Online. ¿Qué significa? Que a futuro va a ser una funcionalidad dentro de Donar Online, donde, olvídense de SOM y de todo lo que les conté, lo que se puede tener es una lista de decir, a este donante te sugiero no hacerle upgrade, a este donante te sugiero hacerle un upgrade de 50%. A eso es a lo que apuntamos, ¿sí? A que haya una funcionalidad dentro de Donar Online. De todas maneras, si querés saber más sobre el algoritmo de SOM, déjame que ahora te busco y te mando un link, no sé, me dijiste que no sabías mucho de inteligencia artificial, no te quiero marear. Digamos que para desarrollar y hacerlo funcionar a este algoritmo se necesita código de programación, ¿está bien? Puntualmente está desarrollado en Python, si hay alguien ahí medio
Tequi lo comento. Pero bueno, supongo que tu pregunta apuntaba si lo encontrabas disponible en alguna herramienta. Lo vas a encontrar en Donar Online en el futuro. Todavía no tenemos ahí una fecha de salida, pero esa es la idea. Y mientras voy a buscar para mandarte información. Buenísimo. Bueno, acá Ivana nos pregunta por qué medio pueden recibir la plantilla. También se las mando acá en los comentarios. Tendrían que poder ver los recursos de la sesión. No sé muy bien cómo se hace, pero nos vamos a asegurar también de que cuando esté disponible la grabación también esté ese link para que puedan entrar. Solo como para que están las instrucciones en el archivo, pero tengan en cuenta que lo ideal es que se descarguen ese archivo y entonces, si lo quieren usar en un Excel, por ejemplo, en su propia computadora, ya van a tener el archivo ahí para trabajarlo y después, si no, pueden descargar ese archivo y subirlo, por ejemplo, a Google Spreadsheets si prefieren usar ese tipo de interfaz. Ah, perfecto. Acá Flor nos dice que la plataforma queda abierta después del cierre del evento, así que van a poder ver todas las charlas y los recursos también, así que cualquier cosa pueden volver a entrar. No sé si están viendo el mismo chat que estamos viendo nosotras, es acá un icono que tiene como una hojita con la punta doblada, esa es la parte de recursos, así que ahí lo van a encontrar también. Bueno, no Sí, sé como si último tenemos alguna comentario, pregunta más. perdón, no, Dale, Maru. no, lo único que iba a agregar respecto de Excel, del Excel que compartiste, el link, es que está bueno es una guía rápida, es algo súper concreto, para entrar y jugar. Solamente se necesita conocer Excel, jugar y empezar a encontrar métricas y basar la toma de decisiones en análisis de datos. Quizás descubrimos algo que no sabíamos, algo que le tenemos que prestar atención. Es fácil, es intuitivo, y si hay algo que se complica, porque puede ser, que yo es fácil e intuitivo, me encanta vivo con datos, que viva que soy, si hay algo así, también siempre nos pueden consultar, más que nada Male, yo también estoy, pero acá la genia que maneja eso es Male. Gracias. Y bueno, ya que estamos hablando del archivo, de vuelta, este archivo, la propuesta es tener en cuenta la fecha de alta de la donación y la fecha del último cobro, pero de vuelta, ustedes también pueden jugar con la información y ver si, por ejemplo, en vez de tomar la última fecha de cobro, quieren tomar la fecha de la baja efectiva del donante, la fecha en que ese donante se comunicó con ustedes y les dijo, bueno, quiero dejar de apoyar a la organización, lo pueden hacer. Lo importante es elegir qué criterio vamos a usar y de vuelta, como decíamos al principio, como que ese criterio y ese indicador entonces esté en relación con mis objetivos que estoy persiguiendo en este momento. O bueno, si es algo por explorar, pueden hacer las dos versiones y ver cuál les gusta más, con cuál se llevan mejor. No hay ningún problema. Buenísimo. Me alegro un montón que les guste. Si no hay ninguna otra pregunta, creo que nos podemos despedir. No sé si quieren aprovechar la última oportunidad. Si no, les mandamos un abrazo grande y de vuelta un abrazo grande a Juan, que hoy no pudo estar presente, pero que nos estuvo ayudando un montón también. Así que nada, que se mejore prontito. Muchas gracias. Gracias a Donar Online también y al FITS por la organización del evento, por la invitación. Gracias. Sí, es verdad. Gracias. Un abrazo.